¿Vienes con ganas de aprender? Qué bueno, pues hoy estamos en el cierre de nuestra segunda carta de Pablo a Timoteo, la sesión número 8. Si estás aquí por segunda vez, bueno, pues transcurrimos por 8 semanas en el estudio de esta carta que es, aunque corta, muy significativa en cuanto a el enfoque a partir de la cual lo quisimos observar y la quisimos ver. Como te dije en el principio, cualquier parte de la Escritura se puede ver desde más de una perspectiva. En esta ocasión, la perspectiva que elegimos para 2 de Timoteo fue a partir de la misión relevante. Ese es el tema central, ¿verdad?, que quisimos enfocar en 2 de Timoteo, con la finalidad de que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestro lugar en el reino de Dios, a qué hemos sido llamados, a dónde hemos sido enviados. Y espero de verdad que después de 8 semanas ya en cada uno de nosotros nos vaya quedando claro que Dios ha puesto una misión en nuestras manos. Y te lo repito, pues ya por última ocasión en esta serie, que no hay misión pequeña y no hay misión grande. Todas son importantes delante de Dios. Sea que tu misión es una persona por el momento, sea que tu misión es en tu trabajo, otras personas ahí, sea que tu misión es en una comunidad, así como esta, en un grupo en casa, niños a los cuales atiendes, cualquiera que sea tu misión, es importante, es relevante. Ese fue nuestro tema central. Así que si no lo has descubierto, te animo otra vez. Ora al Señor, pregúntale, dile: Dios, ¿cuál es mi lugar en este momento, en este tiempo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy percibiendo? Porque trabajo siempre hay, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, trabajo siempre hay, misión que completar siempre la va a haber. Así que si no conoces, si no sabes qué es aquello que Dios ha puesto en tus manos como una responsabilidad el día de hoy, no dejes de preguntar, no dejes de insistir, no dejes de observar. Pon mucha atención a lo que Dios quiera tal vez decirte. El enfoque de la lección número 8, la de hoy, última, es agridulces. Va a estar interesante el cierre de hoy. Me llamó mucho la atención la forma en la que se cierra esta serie. El capítulo 4, versos 9 al 22 es lo que vamos a revisar ya en esta ocasión. Así que ve abriendo tu Biblia ahí, 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 9 al 22. Vamos a ir a algunas otras citas más adelante, así que pues pon ahí, ya sabes, tu separador o algo que pueda indicar en dónde nos vamos a quedar. Oramos. Y Señor, te damos muchas gracias el día de hoy por darnos esta oportunidad de estar aquí juntos como familia para recibir tu palabra. No pudiéramos entenderla y mucho menos recibirla si tu Espíritu Santo no nos hace entenderla, comprenderla y también ponerla por obra. Así que pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros y nos ayude. En Cristo Jesús. Amén. El enfoque de hoy, te decía, es agridulces, porque las experiencias propias de la misión son así, son agridulces. Podemos tener experiencias tan amargas como tan significativas, positivas, dulces a la hora de servir a otros. Si quieres evitar los agridulces, pues no sirvas. Nos lo dijo Basti, ¿te acuerdas? Y Moisés la semana pasada que estuvieron acá de visita con nosotros. Pues el que no sirve, pues, dice que su mamá decía, ¿no? El que no sirve a otros no sirve. Ahí se la aventaron más gruesa, no sirve para nada. Pero la realidad es que sí. Muchos de nosotros a lo largo del tiempo, de los años de nuestro caminar con Cristo, hemos decidido no servir a otros, sino enfocar el reino y el evangelio en nosotros mismos. ¿Te acuerdas? Desde la primera sesión hablamos de lo peligroso que puede ser enfocar el reino de Dios, el evangelio, la escritura, las promesas de la escritura en mi beneficio, en que yo me sienta bien, qué es lo que yo obtengo de estar en una comunidad cristiana, etcétera, etcétera. Pero cuando hemos superado eso y cuando nos disponemos a servir a otros, porque la misión relevante se vuelve relevante cuando somos enviados a darnos a los demás. No hay misión, eso
Grábatelo. No hay misión a la que Dios nos envíe en la que el beneficiado no sea un tercero. Te pedí también en su momento, te invité más bien en su momento, que leyeras la lista de dones, ¿verdad?, en Romanos y en Primera de Corintios, y revisaras cada uno de ellos, trataras de identificar cuál de estos dones son los que Dios te ha dado o cuál es el don que Dios te ha dado. Pero si tomaste el tiempo para revisarlos, te habrás dado cuenta que ninguno de ellos, ninguno de los dones espirituales que Dios da a su iglesia tiene como fin la persona que los recibe. Todos son para que beneficies a un tercero. Revísalos y no vas a encontrar uno solo que sea para tu propio beneficio. Todos son para servicio de los demás. Pero bueno, el enfoque en esta ocasión es agridulces, porque te decía, cuando te decides responder a la misión que Dios te envía, o cuando te decides por servir al Señor en beneficio de los demás, te vas a encontrar experiencias así. Agrias, porque muchas veces pues te vas a dar cuenta que tu inversión de tiempo, de recursos, de atención, fue como agua vertida en tierra, que no generó ningún fruto. Diste todas esas cosas y a cambio no hubo absolutamente nada en la persona en la que lo sembraste. Y esas son experiencias con las que todo agente del reino tiene que lidiar continuamente. La decepción o el desencanto, que si no se canaliza correctamente puede derivar en frustración, y no solamente en frustración, sino en la decisión de cerrarnos a decir yo ya no voy a servir a nadie. La gente es ingrata, ¿no? La gente es malagradecida. Les das tu tiempo, les das tus recursos y luego ni siquiera se toman el tiempo, ¿verdad?, para agradecerte y no los vuelves a ver. En fin, pues tantas cosas que se viven cuando te tomas, ¿verdad?, el tiempo para servir a los demás. Pero también el ministerio, el servicio, tiene experiencias muy dulces, porque una de las satisfacciones más grandes que experimenta o que se experimenta en la misión es ver que el fruto de tu trabajo en otros y por otros rinde fruto. Y eso es algo que de verdad no tiene precio. Lo vamos ahorita a desarrollar un poquito más adelante. Y la inversión que tú hagas en otros puede ser tan efectiva que incluso supere tus propias expectativas. Que resulte que aquello que hiciste en favor de otros redunda en un fruto mucho más abundante del que puedas tú imaginarte. Así que en ese sentido el cierre de esta carta es muy significativo. Uno, porque nos va a ayudar a lidiar con la frustración. Ese es creo que uno de los objetivos que hoy pudiéramos trazar al finalizar esta carta es que podamos evitar la frustración en el momento de servir. Pero la otra también nos va a reenfocar o a enfocar en cuanto a cuál debe ser la motivación, escucha bien, la motivación y la finalidad en el cumplimiento de nuestra misión, porque hay un objetivo que tenemos que perseguir. El pasaje de hoy muestra casos así, agridulces en el ministerio del apóstol Pablo, que nos van a ilustrar situaciones en las que cada uno de nosotros vamos a entrar. Si es que nos hemos decidido ya a ser misioneros urbanos, que es nuestro tema de este año, si es que nos decidimos a que una misión relevante sea puesta en nuestras manos y desarrollarla. Antes de entrar en materia, y sobre todo para quienes no están aquí desde el principio, quiero brindarte el contexto en el cual esta carta se escribe y me va a tomar menos de un minuto. Número uno, que esta segunda carta a Timoteo es escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Que también en esa cárcel o en ese encarcelamiento Pablo ya tiene una sentencia de muerte. Ya como lo leímos la semana pasada, dijo ya mi día, ¿verdad?, ya se acerca, estoy listo, etcétera, me espera la corona de justicia. Ahora, en esta última sección Pablo va a relatar su desencanto también, en donde como ser humano expone su dolor por aquellos en los que sembró y no recogió absolutamente nada. No lo vamos a ver como un lamento, ¿verdad?, como rasgándose Pablo las vestiduras, no, porque es un hombre maduro, sobre todo ya al final de sus días. Pero es interesante que en esta que es su última carta, en la que plasma, si tú tuvieras que escribir tu última carta, seguramente plasmarías en ella las cosas más importantes
Y así es, segunda de Timoteo plasma cosas muy importantes en la experiencia de Pablo, pero si plasma ahí su desencanto, es porque también su desencanto es importante. Quiere hacer notar que no es correcto, que una persona no rinda fruto cuando alguien siembra en él, pero que a final de cuentas él tiene un enfoque bien claro de cuál es su finalidad y su objetivo, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir aquí en esta porción. Así que la experiencia de Pablo de alguna manera se va a replicar en cada uno de nosotros como agentes del reino. ¿Va? ¿Estamos? Terminada la introducción, vamos al capítulo 4, por favor. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 18. Vamos a hacer una lectura de corrido, la vamos a hacer lenta. Ya de repente me han hecho la observación que a veces hablo muy rápido y vámonos despacito porque hoy empezamos a muy buen tiempo. Y dice así, mira, capítulo 4, verso 9 al 18. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Resaltan algunas cosas interesantes acá en esta porción y vamos a empezar en este enfoque de agridulces, vamos a empezar por el agrio, vamos a empezar por el amargo, vamos a empezar por la mala experiencia que Pablo vivió con aquellos en quienes había sembrado tiempo, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que vemos ahí en el verso 9 es la necesidad como ser humano que tiene de la compañía de, en este caso, su queridísimo amigo, hermano y casi hijo, Timoteo. Y en el verso 9 le dijo: Timoteo, por favor, ven pronto a verme. Haz lo posible por estar cerca aquí de mí. ¿Por qué? Pues recuerdas, como te decía hace un momento, este era un momento crítico en la vida de Pablo, pues la proximidad a su muerte, su encarcelamiento, y un encarcelamiento, como leímos también sesiones atrás, con sufrimientos. Es decir, no está él cómodamente en la prisión o en la celda VIP escribiendo su carta. Lo relató un par de ocasiones en este escrito de: estoy aquí en cadenas y por eso sufro por el Señor, estoy en sufrimientos. Quiere decir, y obviamente si tenía una sentencia de muerte, pues no era tampoco un preso VIP. Seguramente recibía maltratos, etcétera. El tipo de prisión, si alguna vez visitaste Roma, hay una prisión que se dice es esta la prisión en la que estuvo Pablo. En realidad era un calabozo. En fin, en ese sentido lo que Pablo está experimentando es sufrimiento, y lo que quiere es ver, porque tal vez sería la última vez que vería a su amado Timoteo. Ya ves cómo se ha referido a él en sus dos cartas, como mi hijo amado. Y es interesante que el verso 9 dice: ven pronto a verme, y lo vuelve a repetir más adelante: procura venir antes del invierno, quiero que estés aquí conmigo. Pero en esta invitación que Pablo le hace a Timoteo de ven y acompáñame en este momento difícil, pues no puede obviamente dejar de expresar la frustración también que como humano siente. Y lo primero lo vimos ahí en el verso 10. Vuelve al verso 10 ahí, por favor, con tu mirada, y dice: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. ¿Quién es este hombre, Demas?
Demas en este momento ya es un ex colaborador. En su momento, Demas fue alguien importante en el ministerio de Pablo. Ahí en Colosenses capítulo 4, verso 14, no lo busques porque no quiero que te me distraigas ni que te duermas. Aquí en pantalla vamos a poner Colosenses capítulo 4, verso 14. En la despedida de Pablo a los colosenses le dice: les manda saludos Lucas. Recuerda a Lucas, vamos a hablar de él más adelante. Dice: el médico amado, y también Demas. Y luego en Filemón, verso 24, también en la despedida, dice Pablo: también lo saludan Marcos. Pon ahí también en pendiente en tu mente a Marcos, porque vamos a hablar de él. Aristarco, y luego Demas y Lucas. ¿Cómo les menciona? Mis colaboradores. Es decir, Demas no es, como decíamos por ahí en el rancho, cualquier hijo de vecino. Por algunos años, o tal vez por muchos años, Demas fue un colaborador, una persona cercana a Pablo, en el que Pablo había seguramente, y lo podemos implicar, invertido de su tiempo, invertido de su vida, y lo trajo a ser un colaborador cercano. Y al traerlo a ser un colaborador cercano, obviamente, pues generas expectativas en alguien así, en quien has sembrado de tu tiempo, de tus recursos y de todo lo que tienes, de tu propia vida. Y entonces es interesante que en este punto, cuando ya está por escribir las últimas letras de su carta, Pablo no quiere dejar pasar por alto esto que humanamente duele. Porque en una ocasión alguien me dijo, y pues yo no sé honestamente si está bien o si está mal, no sé, pero me lo dijo y no sé si lo adopté o no lo adopté, lo que me dijo. Ay, me perdonas, pero me estoy ahorita yo mismo terapiando. Ya empecé y ahora lo termino. Pero me dijo, al comenzar el ministerio pastoral, me dijo: tienes que aprender a tener una concha bien grande y a untarte de manteca para que todo se te resbale. Y yo decía: ¿a poco sí, tanto así? Y pues pronto tienes que aprender a que sí, debes de traer una concha grande y andar bien untado de manteca para que se te resbale todo, porque el servicio siempre es así, siempre te vas a encontrar con situaciones como estas, con estas decepciones, etc. No quiero hablar de eso, pero lo que llama la atención es que Pablo sí lo escriba, pudo haberlo dejado pasar, ¿no? Pero es su última carta, está en un momento él de crisis personal debido a lo que ya sabemos, y entonces menciona a este ex colaborador suyo que le abandonó. ¿Por qué le abandonó? Dice, fue a Tesalónica, dice, porque amó más las cosas de esta vida. Es decir, Demas fue alguien que no sé si más adelante Demas agarró la onda o no, pero al menos en este punto, ya en los últimos días de Pablo, finalmente fue un trabajo infructuoso. En ese sentido dice Juan 12:25, dice: los que aman su vida en este mundo, hablando de Demas, ¿no? Los que aman su vida en este mundo la perderán. Si tu prioridad eres tú y tu vida, la vas a perder. Pero los que no le dan importancia a su vida en este mundo, y obviamente en el contexto acá es el dar tu vida por los demás y para los demás, dice, la conservarán por toda la eternidad. Ahora, creo yo que la frustración de Pablo aquí expresa no tanto así como la queja, me estoy quejando de Demas, sino es en este sentido de pérdida. Es como si dijera, es lamentable que Demas, en quien invertí, a quien di, haya preferido amar las cosas de esta vida y me haya abandonado. Y no tanto como me abandonó a mí y me rasgo la ropa, sino abandonó su lugar en el reino. Dejó su lugar. Era un hombre, Demas era un hombre como tú y como yo, con una misión relevante en sus manos. Por eso era colaborador en el servicio también junto con Pablo. Pero decidió colgar la toalla y satisfacerse a sí mismo. Me hizo recordar cuando estaba pensando en esta porción que los profetas de la antigüedad vivieron la misma frustración.
porque Dios les enviaba en misión a dar una palabra de exhortación, de ánimo, reprensión, consuelo, etcétera. Y la respuesta muchas de las veces no fue la esperada. Muchos de ellos se frustraron al ver, ahí tienes el caso de Elías, no sé si recuerdas el caso de Elías después de que los profetas de Baal, ¿te acuerdas? Y va rumbo al desierto para subir a la montaña, el monte de Dios, y hablar allá con él. Y en el camino desea morirse y ya no quiere levantarse, y cuando habla con Dios dice, ¿qué es lo que tienes? Elías dice, es que dice, todos, ¿verdad?, te han negado y soy el único que queda. Está el hombre bien frustrado al grado de desear morir, porque él considera que todo lo que ha invertido en el pueblo por años no ha valido la pena. La gente no responde, no hay fruto de mi trabajo, y entonces él entra en una frustración. Pregunta para nosotros: ¿qué tan dispuestos estamos para soportar la pérdida en nuestro servicio a otros? ¿Qué tan dispuestos estamos a decir, sí, Señor, yo voy, yo hago, indistintamente de que funcione, de que no funcione, de que responda, de que no responda, de que sea ingrato, de lo que sea, pero voy porque me envías? ¿Estás en ese punto de yo voy a pesar de? ¿O has postergado tu misión porque ya anticipas pérdida? No, hombre, ¿para qué le invierto tiempo? Gasto mi saliva, ¿no? Todavía le tengo que invitar el café y lo tengo que pagar yo. Tengo que dedicarle 1 hora, 2 horas, y ese tiempo pues, se lo pudiera dedicar a mis hijos, ¿verdad?, a mi novia, a mi novio, a mis estudios. Pero cuando el Señor nos está enviando, nos está incomodando y nos dice, hey, él, ella, ellos son tu misión y tienes que invertirles, tendremos que ya meterlo en el presupuesto, de que quizás, pues sí, lo que vayas a dar e invertir no vaya a funcionar, no vaya a darte ningún fruto, porque ser enviados no garantiza que la misión será exitosa. Creo que es uno de los errores que nosotros pudiéramos cometer al suponer que el hecho de que Dios te diga, hey, ve y háblale, eso significa que la persona, si Dios me está enviando que le hable, es porque va a responder al evangelio. Pero muchas ocasiones Dios envía a hablar a otras, nos envía a hablar a otras personas, aunque la persona no vaya a responder, porque lo único que necesita es que la persona escuche, para que no tenga ningún pretexto algún día cuando sea llamado a la presencia de Dios y diga, no, te mandé a fulano y a mengano y rechazaste. Así es la historia, en la escritura, de principio a fin, la frustración en quienes son enviados porque generamos algún tipo de expectativa. Así que es un asunto más bien de obediencia. Es un asunto más bien de obediencia, indistintamente de cuál vaya a ser el resultado. Eso no nos corresponde a nosotros. Ahora, otra cosa que resalta en la porción que acabamos de leer no solamente es Demas, sino que en el verso 16, vamos para allá, ve con tu mirada al verso 16, yo le llamo la expectativa frustrada. Dice el verso 16, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Y yo creo que cuando esta carta fue leída, porque la instrucción es que esta carta se leyera a toda la iglesia de Éfeso, y también que todos los mencionados acá se sintieran aludidos. Pablo tenía una personalidad muy particular. Aquí voy a dejar mis notas un ratito porque me estoy acordando de un episodio ahí en el libro de los Hechos, cuando Pablo fue encadenado con Silas y cantaban, estaban en la ciudad de... ¿En dónde estaban? Cuando fue encadenado y cantaban y los azotaron y luego los liberaron. Pablo es encarcelado desde ayer ando batallando con recordar algunos detalles. Bueno, la ciudad que sea, está en el libro de los Hechos. Pero cuando ellos fueron azotados y encarcelados, fueron puestos en el calabozo de más adentro, ahí están todos investigando, ponme atención, o sea, ya luego me dice al final, pasar, ya me acordé cuál fue el lugar. No, Éfeso no. Filipos, un aplauso para este lado, por favor. Ay, sí, no fue ella, no fue él. Ay, tortolitos. Bueno, encarcelados en Filipos, gracias. Los azotaron, luego los metieron al calabozo,
estando adentro, Pablo y Silas cantaron al Señor, pero ellos eran ciudadanos romanos, Pablo y Silas. Y por ser ciudadanos romanos y ser Filipos una provincia romana, una colonia romana, nadie tenía derecho de azotarlos, y menos públicamente, porque tenían su green card, eran ciudadanos romanos, no de nacimiento, pero la tenían. Y ellos, quienes les azotaron sin ningún juicio previo, se iban a meter en un problemón enorme. Espero no perderme de donde voy, porque hice un paréntesis de las notas, salgo y vuelvo. Pero bueno, la cosa es de que los azotan y todo, y ellos no dicen nada. Ellos nunca dijeron, hey, aquí está mi identificación, porque pues obviamente el azote estuvo grueso, los azotes estuvieron pesados, tanto que les tuvieron que curar durante la noche. En fin, ahí en la cárcel, el carcelero, ¿verdad? Porque viene un terremoto, las puertas se abren, el carcelero piensa que ellos se fueron, ya estoy hablando rápido, pero es que es una pausa nada más. Entonces, cuando se da cuenta que se han ido, toma su espada y se quiere matar, y entonces Pablo le dice, detente, porque aquí estamos todos, y ¿qué debo hacer? Dijo el carcelero para ser salvo, y él le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Te acuerdas de esa porción? Bueno, esa noche dice que el carcelero junto con su familia fueron bautizados, no sé si con jícaras o en el Tibor, no sé, porque ahí en la cárcel tuvo que pasar todo eso, pero bueno, fueron bautizados, creyeron, y al día siguiente el carcelero los vuelve a meter en el calabozo, les vuelve a poner los pies y las manos en el cepo, y aquí no pasó nada. Cuando los dirigentes de la ciudad se dan cuenta de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, van a la cárcel y les ruegan, por favor, váyanse de la ciudad, porque saben que la vida de ellos está en juego, porque habían azotado públicamente a ciudadanos romanos. ¿Y qué dijo Pablo en aquella vez? Ahí me vuelvo a enfocar acá. Dijo, no nos vamos de la cárcel, dijo Pablo, hasta que vengan ellos y nos saquen de acá. O sea, también tenía su ser humano, ¿no? Dijo, y entonces hizo que vinieran, y vinieron, ahora es que vino el presidente municipal y su comitiva, por favor, y entonces dijo Pablo, ahora sí ya nos vamos, porque de mejores cárceles nos han corrido, y se fueron. Está muy interesante, a mí me llama mucho la atención esos detalles porque hablan de la personalidad también, y espero recordar por qué llegué allá, y vamos acá, ya, porque todos generamos una cierta expectativa en nuestra misión. Y entonces cuando está escribiendo acá en el verso 18, dice Pablo, en mi primera defensa, cuando fui ante el juez, nadie estuvo conmigo. Ya volví al punto. Que todos se sientan aludidos. O sea, ya lo perdoné, lo pasé por alto, pero quiero que sepan que me dolió. Quiero que sepan, esos son los últimos versos escritos por el apóstol. Quiero que sepan que eso duele, que uno no es de palo, que también somos de carne y hueso, dice Pablo ahí. Nadie estuvo conmigo. ¿Y sabes qué? Nadie viene de la palabra griega nadie, que significa nadie. ¿Qué huele? ¿Cómo te quedó el ojo? Pero llama la atención ahí algo también, que en el capítulo 1, y cuando pasamos por ahí te dije, esta la vamos a dejar pendiente para el final, y te lo voy a cumplir lo que te prometí. En el capítulo 1, en el verso 15, quiero que observes también lo siguiente. Como tú sabes, no dice algunos, todos los de la provincia de Asia, ¿qué? Me abandonaron. Nada más le falta poner ahí gachos, ¿no? Incluso dice Figelo y Hermógenes. Y incluso ellos es como, me lo esperaba de todos, pero no de ellos. Si estás observando en la carta el sentimiento que aflora de un hombre que, como leímos la semana anterior, dio su vida gota a gota en servir a los demás, invirtió cada día, desde su encuentro con Cristo, cada día de su existencia en la vida de otros. Y acá dice, todos los de esa provincia me abandonaron, hasta estos dos, nada más le falta ponerle ahí, estos dos ingratos también, que no me esperaba de ellos, pero también ellos me abandonaron. Así que llama la atención acá en el capítulo 4, regresamos al capítulo 4, lo que dice en el verso, al final del verso 16, que no les sea tomado en cuenta.
Y sabes, que no les se ha tomado en cuenta, porque también, así como puedes observar que aflora el sentimiento humano, también aflora la convicción de un hombre que entiende y que comprende la debilidad humana. Y no es sarcástico cuando dice que no les ha tomado en cuenta, como que Dios te perdone, papacito, ¿no? Como cuando dice así sarcásticamente a alguien, no sé, sí, ya te perdoné, pero que el Señor tenga piedad de tu alma. No es en ese sentido. Lo que Pablo está genuinamente diciendo es: de verdad no quiero que les sea tomado en cuenta, porque sí podría serles tomado en cuenta. Su ingratitud, su menosprecio del servicio que les ofrecí, de mi vida invertida en ellos, deseo de verdad que no les sea tomado en cuenta. Ahora, en estos casos, ¿qué lección podemos traer a nuestra vida? Enumeré 5. Para los que toman nota, órale, agarra tu lapicito, tu pluma. Para los que no, pues te la vas a perder. No. Mañana, pasado, cuando ya esté el audio ahí en YouTube o en la página, lo puedes revisar otra vez y ya tomas notas. Pero número 1, no te lo tomes personal. Mételo en el presupuesto. Si tú no metes en tu presupuesto el hecho de que las personas a las que sirvas, a las que Dios te envíe en misión, tal vez no respondan o respondan negativamente, si no lo metes en el presupuesto te vas a frustrar. Así que no te lo tomes personal. Considera, como veremos ahorita más adelante, que tu servicio es al Señor, y que si las personas en quien inviertes tiempo, esfuerzo, dedicación, recursos, no corresponden a lo que tú estás haciendo, tú simplemente fuiste obediente y listo. Y continúa haciendo lo que Dios te mande hacer. Así que aquí el número 1 sería presupuesto, mételo en el presupuesto. Número 2, pásalo por alto. Perdónalo. Considera que las personas también, todos, porque en este punto, fíjate, me encantaría que todos nos ubicáramos en el plano de que todos somos así. Porque si de repente dices, es que la gente es ingrata, es como decir, todos son ingratos menos yo. Es que la gente, ¿verdad?, es bien malagradecida. Es que todos son eso menos yo. Es que la gente no valora y yo sí valoro. No. Todos en algún momento somos el Demas de la historia. Todos en algún momento somos estos 2 nombres que ya se me olvidaron, Figelo y Hermógenes, ¿no? Somos cualquiera de ellos. Porque otros también han sembrado en nosotros y nosotros muchas veces también hemos sido ingratos. Pero bueno, número 2, pásalo por alto, perdónalo, literalmente perdónalo. Número 3, no generes tantas expectativas. Te decía hace ratito, vamos a veces por la vida y por el mundo tratando de hacer la misión relevante que Dios nos ha enviado a hacer, y generamos expectativas de lo que la persona o de cómo las personas tienen que responder a mi inversión de tiempo, de recursos y de esfuerzo. Bájale 3 rayitas. Es más, si tus expectativas son 0, vas a ser plenamente feliz. Porque si ves el resultado de tu trabajo, pues será más bien como, órale, no esperaba nada, ¿no? Y qué bueno que dio resultado. Pero si generas expectativas muy altas, te vas a frustrar, te vas a enojar. Así que en este punto número 3, una palabra que pudiera cerrar de no generar tantas expectativas es comprende. Comprende también que las personas tal vez están en su proceso. Ahorita vamos a ver un caso muy interesante. En el que a veces lo que tú estás haciendo por otros no rinde frutos en tu tiempo. Tú te vas y te fuiste enojado. No, esta persona no sirve para nada, ¿verdad? Pero resulta que otro viene a cosechar lo que tú sembraste. Ya hablaremos de esto ahorita. Número 4, no te desmotives. Y para no te desmotivarte, esfuérzate un poquito. No te desmotives cuando veas que estás picando piedra, que digas, Dios mío, ¿esta misión cuándo va a terminar? Estos
jóvenes que me encargaste nomás no dan una, ¿no? No veo claro con ellos. No te desanimes, esfuérzate. Estos niños, esta persona, lo que sea, las personas que sean tu misión, tus compañeros de trabajo, no, ya no les voy a hablar nada, se burlan de mí, bla, bla, bla. No te desanimes, esfuérzate, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y la número 5 es precisamente eso: cumple con lo que Dios te ha delegado. Cumple con lo que Dios te ha delegado. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo, verdad? Lo vimos sesiones atrás. Cumple tu ministerio. No puedes morirte sin terminar la misión que el Señor te ha dado. Necesitas, en cada proceso en el que tú estés como misionero urbano, decir cumplí. Cuando Pablo se despidió de los de Éfeso allá en una playa, la playa de Mileto, dice que todos los de Éfeso vinieron para despedirse de él porque sabían que era la última vez que lo iban a ver, o que se iban a ver mutuamente. Y Pablo dice en ese momento, dice: delante del Señor les digo que no he negado darles a ustedes todo el consejo de Dios. Limpio estoy de la sangre de todos. Es cuando eres consciente de que has cumplido tu tarea. Así que esta número 5, ¿verdad? Tienes que seguir adelante con la misión que el Señor te ha dado. Tienes que cumplir la misión que Dios ha puesto en tus manos. Y la pregunta es: ¿por qué tengo que presupuestarlo, perdonarlo, comprenderlo, esforzarme y cumplirlo? Bueno, 2 cosas. Número 1, porque el que te envió siempre va a estar contigo. Vamos al verso 17 y parte del 18. ¿Te acuerdas, verdad? En el verso 16, todos me abandonaron, que no se los tomen en cuenta. Pero el verso 17 tiene esta conexión de pero, que viene de un negativo a un positivo. Te recuerdo, siempre que encuentres un pero en la Biblia, es que va a haber una transición de negativo a positivo, o viceversa, de positivo a negativo. Y en este caso viene a un positivo que: pero el Señor, a pesar de que todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque en la misión. Tal vez haya momentos en los que te sientas solo, tal vez hay momentos en los que digas: ¿a dónde se fue todo mundo? Ahorita que más los necesito. Hay alguien que siempre va a estar contigo. Es el que te manda o el que te envía. Y Pablo lo puede asegurar porque es su experiencia. Pero el Señor estuvo conmigo 24/7. Y no solamente estuvo ahí, me dio fuerzas, me libró de la muerte y me seguirá librando y me llevará a salvo a su reino celestial. Y en segundo lugar, también esto nos va a enfocar, porque todo lo que hacemos tiene un fin y un objetivo: es dar gloria a Dios, indistintamente de cuál sea el resultado, cuál sea la cosecha, es para la gloria de Dios. Y así es como concluye el verso 18. Así es, dice: el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Y todos juntamente con Pablo decimos amén. Porque sin la motivación y el enfoque correctos, toda misión será una frustración constante. Te lo vuelvo a repetir: sin el enfoque y sin la motivación correcta, toda misión terminará en frustración constante. Vas a terminar bien frustradote cuando quieras servir a los demás sin este enfoque de que el Señor va a estar siempre contigo, y de que, número 2, lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando nuestro corazón está bien alineado en ese sentido, por eso te decía hace rato, me estaba yo como que autoterapiando, pero ya ahorita ya me está cayendo el 20, ¿no? De que no es de que te pongas una concha muy grande, o tal vez sí, póntela, o de que te untes manteca para que todo se te resbale, pero que tu corazón esté bien alineado en cuanto: bueno, lo que estoy haciendo o lo que estoy invirtiendo en otros tiene un fin: que Dios se glorifique en mi obediencia, que Dios se glorifique en mi vida, que Dios se glorifique en todo esto, indistintamente de cuál sea el resultado. Y entonces así vas a poder transitar a gusto,
¿verdad? ¿Te va a doler? Te va a doler. La ingratitud, por supuesto. ¿El no ver fruto te va a frustrar? Pues en cierta medida sí, pero vas a poder continuar adelante. Eso no te va a privar de seguir haciendo tu misión en los meses o años por venir. Esos son los amargos. Vamos ahora a los dulces, ¿verdad? Porque el enfoque de hoy es, ¿cuál? Agridulces. Vamos a lo dulce y con esto vamos a cerrar. Y vamos a observar ahora algo que también leímos hace un momento. Al verso 11, por favor. En la primera parte del verso 11, dice, solo Lucas está conmigo. Y también mencionamos en los saludos, ¿verdad?, de la carta a Colosenses y la de Filemón, que se menciona a este hombre, a este personaje llamado Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas era un médico de profesión, como lo menciona ahí la despedida en Colosenses, y se unió a Pablo en el segundo viaje misionero. Y ahí sí, va a estar en pantalla para quienes no traen Biblia porque es su primera vez que están aquí entre nosotros, pero para el resto de nosotros, ve por favor ahí en tu Biblia al libro de los Hechos, porque vamos a ver varios pasajes del libro de los Hechos, así que con calmita vámonos para allá. Hechos capítulo 16. Vamos a comenzar en el capítulo 16 porque quiero que observes lo siguiente. Y mientras vas buscando Hechos capítulo 16 te doy un poquito de contexto. El libro de los Hechos fue escrito ¿por quién? Por Lucas. Precisamente este personaje, colaborador de Pablo, escribe el libro de los Hechos. Pero también escribió un evangelio. Y esa, si no me la contestas, me voy corriendo ahorita y me dedico a otra cosa. ¿Qué otro evangelio escribió Lucas el médico? Lucas. Acá dicen Mateo, por favor. Seguridad, sácalo. El evangelio de Lucas lo escribe obviamente Lucas el médico. Y el libro de los Hechos es en realidad la continuación, creo que te lo dije hace 1 o 2 semanas, la continuación del evangelio de Lucas, porque Lucas, en el evangelio de Lucas relata vida y obra del Señor Jesucristo, pero el libro de los Hechos relata lo que vino después de la ascensión del Señor, la vida de la iglesia, los primeros años. Pero si tú lees o has leído el libro de los Hechos, los primeros 16 capítulos están escritos por Lucas, pero desde una perspectiva narrativa histórica. Él no estuvo presente, documentó, como él mismo dice al principio, documentó todo lo que está ahí en los primeros 16 capítulos. Pero en el capítulo 16 la narrativa tiene un giro que es muy obvio y que continúa prácticamente hasta el final del libro de los Hechos, en el que Lucas se incorpora ya en la historia como un personaje en el presente. Y eso quiero que lo observes en el capítulo 16, verso 8, por favor. ¿Ya estás ahí? En el verso 8 dice, así que siguieron, no dice seguimos, dice siguieron su viaje, espérame, es que me perdí, su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto en pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Y déjame hacer un paréntesis, este hombre de Macedonia es, desde mi perspectiva, el carcelero de Filipos. Ahí se conecta esta historia con la de hace rato. Pero bueno, dice ahí, verso 10, entonces, ¿qué dice? Ah, caray. Decidimos. Ya no es decidieron. Es obvio que ahí en este puerto de Troas es donde Lucas se incorpora al ministerio de Pablo, y de ahí en adelante todo el libro de los Hechos fuimos, bajamos, subimos, vinimos, recogimos, pateamos, todo lo que tú quieras, ¿verdad? En primera persona, porque Lucas está incorporado ya. Eso es solamente un dato histórico que quería yo comentarte. Y entonces ahí continúa el verso 10, dice, cuando tuvo la visión, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios, dice, nos había llamado para anunciarles el evangelio. Este hombre, Lucas, fue un colaborador fiel, de primera línea. Tan es así que entonces acá en el pasaje que estamos considerando en 2 de Timoteo, observas cómo Pablo se refiere a él. Y quiero imaginar y suponer, de hecho hay una película por ahí que salió del apóstol Pablo en la que está dialogando con Lucas,
y está relatándole los primeros, si no 16 capítulos, por lo menos del capítulo 9, donde viene ya la conversión de Pablo, Saulo, al capítulo 16. Todo el primer viaje misionero, platicando Pablo todas las experiencias y Lucas tomando nota. Lucas tampoco fue un testigo presencial de muchos de los eventos que rodearon al Señor Jesús, pero él mismo dice: yo investigué, porque el libro de los Hechos tiene una dedicatoria, y el libro de Lucas también, a un fulano llamado Teófilo. Teófilo, en realidad, fíjate, escribió, tenemos estos escritos por una persona a la cual Lucas quiso transmitirle estas cosas, y mira, los beneficiados fuimos miles y millones a lo largo de los últimos 2000 años. Lucas, aparte de ser médico, fue una persona que estuvo al lado de Pablo en todo momento. Y entonces acá, regresando a 2 de Timoteo, dice, hablando de Demas, hace una comparativa. Demas me abandonó, amó las cosas del mundo, pero en una contraparte dice, ¿solo Lucas? Como diciendo, como es ya costumbre, Lucas está aquí conmigo. Así que mientras tienes acá un agrio, hablando de experiencia, tienes aquí también un dulce. Alguien a quien sembraste, a quien equipaste, a quien trabajaste, y que sigue dando resultados. Hay otro personaje que surge también, regresando a 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Y quién es ahí? Marcos. ¿Estás ahí en tu Biblia? Por favor, ve a tu Biblia. 2 de Timoteo capítulo 4. Yo sé que vamos a seguir viendo Hechos. Déjale el dedito allá, pero regresamos acá para que ustedes digan, solo Lucas está conmigo. Y Pablo le dice a Timoteo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. ¿Quién es este personaje? Bueno, vamos al libro de los Hechos, un poquito más atrás de donde estábamos, capítulo 13. En el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, porque en el segundo viaje misionero fue Pablo ¿con quién? Lo acabamos de mencionar, que estuvieron encarcelados. Silas. En el segundo viaje misionero Pablo viajó con Silas. En el primer viaje misionero Pablo viajó con Bernabé. Ahora, hay algo interesante de por qué en el segundo viaje fue con Silas y no con Bernabé. ¿Y quién crees que está ahí como la manzanita de la discordia? Marcos. Para quien no conozcan esta historia, es una historia interesante. Y ahí te va. En el capítulo 13, versos 4 y 5, en esta encomienda que el Señor da a Pablo y a Bernabé para que hagan este viaje misionero y lleven el evangelio, en el verso 4 leemos lo siguiente: entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron ahí hacia la isla de Chipre. Ahí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Yo no sé, honestamente, digo, ahí está la pregunta en el aire, si el resto de la historia tiene que ver con una mala decisión de Pablo y Bernabé, porque dice que el Espíritu Santo designó a Pablo y a Bernabé para que fueran. Por alguna razón, tal vez Pablo y Bernabé, déjame echarle un poquito de crema al taco, dijeron, necesitamos un asistente, ¿no? Un secretario, alguien que vaya, que nos acompañe, que tome nota de todo, que nos asista. Y entonces Bernabé dijo, tengo ahí un sobrino, porque era su sobrino o primo, porque el término griego es lo mismo para primo o sobrino, no entiendo por qué, pero bueno, sea que haya sido su primo o sobrino de Bernabé, le dijo, oye, ahí está mi sobrino, el Marquitos, ¿por qué no lo llevamos? Que nos asista. Digo, le echo crema al taco porque no lo sé, pero la cosa es que se llevan a Marcos. Pero ¿qué sucede más adelante? Ahí mismo en el capítulo 13, vamos al verso 13, dice, luego Pablo y sus compañeros fueron a una segunda ciudad llamada Pafos en un barco con rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. O sea, eso del asistente les duró muy poco. Yo no sé si porque le mal pagaron o no sé, pero Juan Marcos dijo, esto no es lo mío. Ahí se ven. Y la historia ahí
pudiera parecer como, bueno, pues no jaló la onda, ¿verdad? No funcionó, íbamos empezando, se desanimó. Pero ahora sí, permíteme usar mi código postal para las pulgas de Pablo. Por eso te digo que cuando escribe allá en 2 de Timoteo, Demas me abandonó, en mi primera defensa del juez nadie estuvo conmigo. O sea, Pablo tenía sus... No quiero usar, me choca usar palabras en inglés, pero bueno, no encuentro el español. Tenía sus issues, tenía sus asuntos, ¿no? Mira, en el capítulo 13, en el mismo capítulo 13, fíjate lo que dice, vamos hasta el capítulo 15, verso 36. Está por iniciar el segundo viaje misionero del cual hablamos hace un ratitito. Pero en el capítulo 15, verso 36, pasa lo siguiente. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, ya habían terminado el primer viaje misionero, hicieron todo un recorrido que les tomó muchos meses, regresan y entonces después de un tiempo Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde antes ya predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos, ¿a quién crees? Al sobrino. Otra vez, dicen por acá. Oh, pues esa era la actitud. Pero Pablo dice, por eso te digo que este cuate, híjole, no me hubiera gustado tener de pastor a Pablo, honestamente. Dice, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Tómale. Ahora, verso 39, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Batman y Robin, es episodio final. Bernabé, fíjate, tomó a Juan Marcos consigo, dijo, no, yo sí me lo llevo, yo sí le voy a dar una segunda oportunidad, yo sí tengo fe en él, lo que tú quieras. Y dice que tomó a Juan Carlos consigo y navegó hacia Chipre. Y Pablo dijo, pues bueno, yo me llevo a Silas. Y ahora sí ya conectaste por qué Silas está en el segundo viaje misionero. No creas que porque Pablo quería llevarse a Silas, porque se pelearon Pablo y Bernabé. Y todos, está como de telenovela, ¿verdad? Esas de la de Guadalupe. Pablo escogió a Silas. Ay, meditas eso, bro. Y al salir, espérame que se me pasa, espérame. Híjole. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron, dice, al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó, dice, por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Pablo dijo, pues tú y tu sobrino y yo con Silas me voy para otro lado, pero yo a ese no me lo llevo. La razón ahí está explícita, porque nos abandonó en el primer viaje. Este no aguanta, este no funciona, este es un estorbo. Yo no sé, ¿verdad? O sea, tal vez Pablo estaba muy bíblico de no eches tus perlas a los cerdos, ¿no? Es bien bíblico, ¿no? No inviertas en gente que no da resultado. Sin embargo, años más adelante, ya no hasta 2 de Timoteo, entre 2 de Timoteo y este pasaje que estamos estudiando, en más de una ocasión Pablo se refiere a Marcos como un excelente colaborador. Y acá al final de sus días, Pablo le dice, después de mencionar a Lucas está conmigo, le dice a Timoteo, que está en Éfeso, por favor cuando vengas a visitarme no vengas sin Juan Marcos, porque este cuate me va a ser bien útil en el ministerio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está expresando? Este Marcos es otro, man. Este sí rinde frutos. Es más, ahí te va otra pregunta difícil, dominguera. Quien la conteste, de verdad, mis respetos. Marcos escribió también un evangelio. ¿Qué evangelio crees que escribió Marcos? Wow, sí que estudian. Pues sí, también escribió un evangelio, el evangelio de Marcos. Por el que Pablo en su momento ya no daba ni un peso, que incluso hizo que el ministerio de Pablo y Bernabé tuviera esta ruptura, había empezado a dar frutos, pero que habían incluso superado la misma expectativa del apóstol Pablo. Ahora, hay otros que se mencionan. Vamos a regresar a 2 de Timoteo, por favor.
Ya no vamos a ir al libro de los Hechos, aunque sería interesantísimo ver tantas historias allá. Te animo a que leas el libro de los Hechos algún día completo. De verdad es una experiencia increíble. Menciona también a otros ahí. Vamos a regresar a 2 Timoteo capítulo 4. Estamos en este de los dulces, ¿verdad? En estas buenas satisfacciones que el ministerio le había dado a Pablo. Menciona también en el verso 10 a dos personas. Dice, estoy en verso 10. Crescente fue enviado a Galacia. Tito, también un colaborador fiel, fue enviado a Dalmacia. Luego tenemos en el verso 12 a otro personaje, Tíquico, dice, a él lo envié a Éfeso. Tíquico va a Éfeso para tomar tu lugar, Timoteo, mientras tú vienes y me traes también a Juan Marcos, porque va a ser útil en el ministerio. En el verso 12 menciona también a dos personajes, en el verso 19, que no lo hemos leído, pero lo vamos a empezar a leer, menciona también a otros personajes. En el verso 19 en adelante menciona a Priscila y a Aquila. Si tú buscas en el libro de los Hechos Priscila y Aquila, te vas a dar cuenta también que fueron fieles colaboradores de Pablo. Tenían el mismo oficio que Pablo de tejer tiendas. Eran no solamente colaboradores en el ministerio, sino también económicamente tenían algo en común. Menciona también ahí en el verso 19 a Onesíforo. En el verso 19b dice, dale mis saludos a Priscila y Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Ahí déjame hacer una pausa. De Onesíforo también te dije que íbamos a dejar pendiente su historia. Regresa ahí mismo en la carta de Timoteo, en el capítulo 1, por favor, verso 16 al 18. Lo menciona ahí Pablo como un dulce, ¿verdad? Como una experiencia dulce, como una experiencia provechosa de alguien en quien había sembrado y de quien había obtenido frutos. En el verso, te dije el verso 16, dice, y fíjate, permíteme leer desde el verso 15, porque también aquí hay un contraste súper interesante. Dice, como tú sabes, ya lo leímos, como todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Pero en el verso 16, en este contraste entre agrio y dulce, que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo, mencionado aquí al final, y toda su familia. Dice, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Qué padre cuando puedes referirte a aquellos en quien has sembrado tiempo, recursos y esfuerzo, como, híjole, o sea, estoy cosechando muchísimo más de lo que sembré. Bueno, el servicio también tiene esas experiencias, también tiene esos dulces, también tiene esas grandes satisfacciones que no las pagas con nada. Y terminamos allá con otros personajes a quienes Pablo menciona. En el verso 20 dice, Erasto, él se quedó en Corinto. A Trófimo, dice, lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por llegar hasta aquí antes del invierno. Eubulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Permíteme terminar con la lección que podemos obtener en esta de las dulces experiencias, con 5 cosas, igual para los que toman nota. Número 1, que las satisfacciones siempre van a ser más que los desencantos. Que las satisfacciones siempre van a ser más que los desencantos. En otras palabras, que vale la pena, una vez que has presupuestado que pues habrá quien pague mal, por cada persona que pague mal habrá 10 que te paguen bien. Por cada uno que te decepcione, habrá 10 que te van a sorprender. Por cada uno que sea malagradecido, habrá 10 que te lo van a súper agradecer. Número 2, siempre va a haber tierra fértil disponible. Siempre va a haber tierra fértil disponible. En otras palabras, no te niegues a hacer tu misión por temor. Que no te limite el, no, pero ¿qué tal si le dedico a esto o a estos 1 año de mi vida, 2 años de mi vida y nunca responden? Hubo un tiempo, si me permites darte una experiencia, que di un estudio bíblico en una casa. Pues no sé si fueron 3 o fueron 4 años, pero literalmente años. No menos de 3, tal vez no más de 4. Y a veces yo me preguntaba, porque después de 4 años
ninguno venía a la congregación. Y de repente decía yo, ¿valdrá la pena? Porque oye, cada semana, 2, 3 horas, échale cuentas a la larga. Y finalmente es tu vida. Mis hijos en ese tiempo estaban chiquitos. O sea, son horas que dejas de darle a los tuyos para dárselos a alguien más que termina siendo, en el contexto de tu familia, termina siendo un extraño, un ajeno. Y ese estudio, ¿verdad? También había como otros 3 en la semana. Entonces, si vas sumando y a veces haces la cuenta, dices, bueno, pero de todos esos, ¿cuántos al final, cuánto de esto fructificó? Si tú te pones a hacer cuentas y todo eso, olvídate. Siembra y deja que el resultado venga, ¿verdad?, como parte de la obra de Dios. Como Pablo mismo dice en otro pasaje, dice, yo sembré, Apolos viene y riega, dice, pero el crecimiento lo da solamente Dios. Permíteme citarte en este punto, ¿verdad?, de que siempre habrá tierra fértil disponible y que no te niegues a hacer tu obra por temor al desencanto. Eclesiastés 11:4 dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca va a cosechar. Si estás esperando siempre que todo sea miel sobre hojuelas y que todos respondan como tú esperas que respondan, nunca lo vas a hacer. Número 3, ver el fruto de tu labor es un gozo inigualable. No lo vas a comparar con nada. Te pudiera platicar muchas experiencias que generalmente no comparto nunca, pero hay personas que se me han acercado, no tienes idea, que me dicen, oiga, usted, yo me acuerdo, usted me enseñó el libro de tal allá hace como, se acuerda y se esperan que uno se acuerde de lo que dijo hace 20 años, no hace 15 años. Y yo pues no tengo ni idea de lo que están hablando, pero me han dicho en más de una ocasión, lo que usted me dijo aquel día cambió mi vida. Recién unas personas vinieron aquí también y me dijeron que algo yo les dije hace no sé cuántos años, dice, y desde entonces, dice, mi vida cambió en mi relación con el Señor y yo pues no recuerdo absolutamente nada de eso. Es más, ni me acuerdo muchas veces ni siquiera de las personas. Pero dices tú, qué impresionante. Esas satisfacciones de verdad te las llevas a la tumba, de que sabes que la semillita que sembraste hace muchos años, que tú supusiste que no iba a dar ningún fruto, fructifica en otra parte, ni cuenta te das, ni lo sabes, pero Dios da crecimiento. Así que ver el fruto de tu labor es un gozo inigualable, porque el pago es muy generoso, déjame decirte. Número 4, no esperes ver el fruto de inmediato. Así, échale visión, pues. Ten un corazón como el de Bernabé, ¿no? Futuréale. Porque si tenemos la actitud que nuestro queridísimo hermano Pablo tuvo ahí en Hechos 13, no, pues olvídate. Pero futuréale. Tal vez esa persona que no te ha respondido, si le sigues invirtiendo, puede que responda. Pero no esperes ver el fruto hoy. Esfuérzate, porque tal vez te vas a llevar una gran sorpresa. 5 y última, concede más de una oportunidad. Está dispuesto a conceder más de una oportunidad en aquellos a quienes sirves y en aquellos en quienes estás sembrando tu vida, en aquellos a los que Dios te ha enviado. Creo que en ese sentido volvemos a citar a Bernabé cuando dijo, me voy a llevar a Juan Marcos, le veo futuro. Yo sí le veo futuro. Es más, si no tuviera futuro, yo quiero darle otra oportunidad y voy a seguir sembrando en él y voy a invertir otro viaje misionero, el cual desafortunadamente no está relatado, pero estoy seguro que fue igual de impactante que fue el viaje de Pablo y Silas, que sí está relatado por Lucas. Si Bernabé y Juan Marcos hubieran tenido un historiador ahí también, habríamos visto seguramente el crecimiento y el desarrollo de Marcos, terminando como escritor de un evangelio, terminando como un colaborador fiel, porque hubo alguien que se atrevió a darle una segunda oportunidad. Vamos a cerrar esto con el verso 22 y ahí sí ya oficialmente terminamos nuestra segunda carta a Timoteo.
le dice Pablo a Timoteo, que el Señor esté con tu espíritu, y observa, y que su gracia sea con todos ustedes. ¿Qué es la gracia de Dios? Es aquello que recibimos sin merecerlo. Y cuando nosotros somos conscientes de que la gracia de Dios está en nosotros, tenemos entonces la capacidad de esa misma gracia recibida, darla a los demás. Porque de gracia han recibido, de gracia den también a otros. Inclina tu rostro, oramos y terminamos. Señor, te damos muchas gracias por esta travesía a través de esta hermosa carta.